Hacer una conclusión o una aplicación de lo que vinimos viendo acerca de los mensajes los mensajes de Jesús a través de Juan a las iglesias que se conocen como las 7 iglesias del Apocalipsis. Quiero hacer una aplicación pertinente que obviamente tiene que ver también con nuestra propia iglesia y nuestra propia pertenencia a la iglesia o tiene que ver con el interés que alguien tenga en hacerse parte de una iglesia como la nuestra. Pero quiero hacer esta mañana esa aplicación. Si nosotros tomamos en conjunto todo el mensaje que hay en esas 7 cartas a 7 iglesias, tomamos en conjunto el texto más relevante de todas las 7 cartas. El texto más relevante está en lo dicho a la iglesia de Esmirna, en el versículo 10 del capítulo 2. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ese es el texto más relevante, al menos que encuentro en el mensaje a las 7 iglesias. Y obsérvese que Jesús habla aquí en una forma futura. Algo viene para con la iglesia. No temas en nada lo que vas a padecer, algo viene. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. El diablo va a manifestar o va a agudizar su ataque sobre la iglesia. Vais a ser probados y van a tener tribulación, sufrimiento, aunque corto, por un breve tiempo, pero va a haber sufrimiento para la iglesia. Así que en medio de todo ese marco, Jesús dice, vuelvo y repito lo más relevante que encontramos aquí: sé fiel a pesar de lo que viene, a pesar de lo que venga, a pesar de lo que se presente. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel así te toque morir por ello, o sé fiel hasta cuando Dios te llame a su presencia, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Todas estas iglesias son de aproximadamente finales del siglo I después de Cristo, y aquí no podemos evitar meternos en la historia. Tenemos que meternos en la historia, porque las iglesias cristianas existen como resultado de una historia. El cristianismo y las iglesias no nacieron de la nada, tienen una historia. Y estas iglesias pertenecen a un momento específico de la historia, un momento crítico para la iglesia, a finales del siglo I después de Cristo. Allí comienzan a surgir estas iglesias que se extendieron hasta un poco más allá, después de que el apóstol Juan murió. Pero estas iglesias demuestran las condiciones, digamos, eclesiásticas, espirituales, morales, en las que se encontraba la iglesia de Cristo en ese momento, en ese tiempo. Ahora, cuando se miran ciertos factores, ya sea en una persona o en la vida de una persona o en una determinada situación, uno tiende a interpretar esos factores o esos
digámoslo mejor, síntomas, uno tiende a interpretar ciertos síntomas y mirar hacia el futuro. Y es inevitable llegar a la conclusión o a cierto presentimiento de que, caramba, esto no va a terminar bien. Esto como que va a empeorar. Esto como que va a traer unas consecuencias inesperadas o cosas que nosotros no imaginamos. Pues bien, para Jesús y para el apóstol Juan había una profunda preocupación con respecto al estado que demostraban las iglesias a las que Jesús les escribió. Ahora vamos a ampliar un poco más eso, pero Jesús y Juan están preocupados por el avance o por la sintomatología que las iglesias están mostrando y que parecen indicar que las cosas van como por mal camino y van a traer algo inesperado o van a traer una gran tormenta o una gran tragedia sobre la iglesia. Algo está anunciando la condición de estas iglesias y Jesús y Juan están preocupados por eso. Por eso en el versículo 1 dice, en el versículo 1 del capítulo 1 dice que Jesús le hizo saber esa preocupación que él tenía por las iglesias a Juan, se la reveló a Juan y lo hizo de una manera tal que Juan a su vez lo comunicara a las iglesias. Yo pienso que Juan envió esas cartas inspiradas por Jesús para advertir a las iglesias de que el camino por el que estaban yendo habría de terminar sumamente mal para las iglesias y para el cristianismo, al menos desde esa perspectiva en ese momento histórico. Así que para Jesús y Juan el panorama es verdaderamente inquietante. El panorama es inquietante. Cuando Juan ve 7 candeleros, dice aquí en el capítulo 1, cuando Juan ve 7 candeleros que representan 7 iglesias, ¿verdad? El Señor mismo le dice que esos 7 candeleros representan a 7 iglesias. Nosotros debemos ver en esto una representación de toda la iglesia de Dios. En ese tiempo no existían solamente 7 iglesias, no, había más iglesias. En otros lugares del mundo conocido en ese entonces había otras iglesias cristianas, pero Jesús tomó o seleccionó estas 7 iglesias como manera de hacer ver o como una representación de la condición en la que en realidad estaba todo el cristianismo de esa época. En el versículo 12 del capítulo 1 dice Juan: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Así que Jesús se presenta delante de Juan como quien está en medio de los 7 candeleros, como quien está en medio de las iglesias, como quien gobierna las iglesias, tiene el control sobre todas las iglesias. Jesús se presenta como el sumo sacerdote de la iglesia. Se presenta ante Juan como el sumo sacerdote de la iglesia. La palabra para sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, al menos en el griego del Nuevo Testamento, es la palabra archieros. A esa palabra significa sumo sacerdote, que es la palabra que se tradujo en la Vulgata latina a mediados de los años 400 como pontificem. La palabra pontificem significa sumo sacerdote, y ahí viene la palabra pontifex, ¿ya? Y
Juan está viendo a Jesús como el pontífice máximo de la iglesia, el sumo sacerdote de la iglesia, el que tiene la autoridad y el poder para evaluar las iglesias, para juzgar las iglesias, para reencaminar las iglesias, para gobernar las iglesias. Ahora, déjenme decirles algo más. Podría decirse que esas 7 iglesias, bajo el gobierno del sumo sacerdocio de Jesús, esas 7 iglesias, en términos generales, representan la iglesia cristiana de esa época. El número 7 es símbolo de lo completo, de lo total. Por tanto, la evaluación que Jesús hace abarca el estado real de todas las iglesias. Por algo su mensaje llegó hasta nosotros hoy. Y por algo Dios nos ha dado, nos está dando el privilegio de conocer el mensaje, ese mensaje que las iglesias de hoy o el cristianismo de hoy necesita. Entonces, ese mensaje llega a nosotros porque ha sido el propósito de Jesús que llegara. Se entiende que el libro del Apocalipsis es un libro muy singular del Nuevo Testamento, porque tiene algo muy especial que es su perspectiva escatológica. Cuando hablo de escatología me refiero a todas las cosas, los acontecimientos, lo que ha de suceder en los últimos tiempos de la historia de la humanidad. Y lo que el Apocalipsis hace es enfocar esos últimos tiempos de la humanidad que comenzaron después de que Jesús ascendió al cielo. Entonces comenzó la última era de la humanidad y ya han transcurrido 2000 años. ¿Cuánto falta? Yo no sé, pero nosotros estamos viviendo los últimos tiempos de la humanidad, y dentro de ese marco la iglesia juega un papel sumamente importante. Por algo entonces su mensaje, vuelvo y repito, llegó a nosotros, dándonos a entender que la naturaleza humana siempre está en conflicto con la voluntad de Dios, dándonos a entender que mientras Cristo no cambie el corazón, aún en la iglesia seremos insensatos y desobedientes, dándonos a entender que la iglesia indefectiblemente en cualquier época enfrentará una cruel batalla espiritual, dándonos a entender que la iglesia nunca podrá prescindir de su obligación evangelística y misionera, y que la santidad en la vida del creyente y en la vida de la iglesia nunca será negociable. No podremos jamás negociar la vida de santidad de la iglesia por algo diferente, por otro estilo de vida o por otros beneficios que pudiéramos obtener. La vida de santidad no es negociable. Como dijera por ahí cierto artista famoso hace un tiempo, él decía, Señor, porque él decía creer en el Señor Jesús, decía, Señor, déjame pecar unos años más y luego me convertiré y te serviré. Qué oración tan extraña esa, ¿verdad? El asunto es que se murió antes de dejar de pecar. Con todo esto Jesús está diciéndonos hoy, toda la iglesia necesita evaluarse. Toda la iglesia necesita autoexaminarse. Toda la iglesia necesita renovarse. Toda la iglesia necesita volverse a Dios en un profundo arrepentimiento. Todo el cristianismo que existe hoy, en todas sus variantes, en toda su diversidad, todo el cristianismo, todo lo que se llame cristianismo hoy, necesita autoevaluarse y autoexaminarse. Pero claro, nosotros en cuanto a eso, poco podemos hacer. Solo podemos orar a Dios y pedirle que traiga arrepentimiento y conversión verdaderos sobre todo el cristianismo del día de hoy. Estas 7 cartas nos hacen ver que había iglesias
iglesias sin amor, en donde no se amaba al Señor por encima de todas las cosas, o en lugar de todas las cosas no se amaba al Señor, y por ende las congregaciones entre sí no se amaban mucho los unos a los otros. Había iglesias desmotivadas que ya no querían seguir adelante y se habían vuelto rutinarias. Había iglesias contaminadas que le habían dado lugar a herejías o a pensamientos completamente ajenos a la revelación bíblica. Había iglesias que no cuidaban, no se preocupaban de la sana doctrina, no pensaban, no reflexionaban en la sana doctrina. Lo mismo les daba creer una cosa que la otra, y no discernían la importancia que tiene la sana doctrina. Había iglesias cristianas sin Cristo. Había iglesias que hacían grandes y fastuosas y rituales celebraciones en las que muchas cosas sucedían adentro, mientras Cristo estaba afuera tocando a la puerta pidiendo que lo dejaran entrar. Había iglesias tibias con las que ni Jesús mismo podía contar, de las que Jesús mismo ni siquiera podía sentirse seguro, porque Él decía: preferiría que fueran congelados, fríos totalmente, o ardiendo en fuego, pero no tibios, porque tibio, una iglesia tibia, me hará vomitar. Ese era el panorama de las iglesias en ese entonces. Así que lo que vimos hasta ahora con respecto a estas iglesias es que una iglesia necesitaba volver a vivir. Una iglesia tenía una fidelidad sin límites a Jesús. Una iglesia estaba influida por la cultura, al punto de que ellos no tuvieron el más mínimo escrúpulo en pretender ser fieles a Jesús, pero también resultaron aliándose con la adoración al emperador romano. Había una iglesia activa, con mucha actividad, había incluso amor en esa iglesia, había mucho culto en esa iglesia, había mucho trabajo en esa iglesia, pero esa iglesia estaba bajo el juicio de Dios porque había cosas que no andaban bien en ellos. Había una iglesia con un diagnóstico aterrador: voy a enviar sobre ti todos los males si no te arrepientes, y te arrojaré en cama con aquellos que están manteniendo una doctrina que yo aborrezco. Pero también a esa iglesia Jesús le ofrece el remedio. Había una iglesia muy enfocada en la obra misionera, pero también había una iglesia que de manera, diría yo, inexplicable, hizo un negocio sin sentido. Cambió la gloria de Dios, la alabanza a Dios, la fidelidad a Dios por las riquezas y los bienes del mundo. Pero también entonces había iglesias que aún en medio de esas circunstancias conservaban personas que andaban fielmente, que vivían una vida de santidad, como dice en 3:4 con respecto a la iglesia de Sardis. Pero tienes unas pocas personas en Sardis. Hay un pequeño remanente en la iglesia de Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y también la iglesia de Filadelfia en 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Había iglesias que marcaban la pauta en el evangelismo, marcaban la pauta en su dedicación a la obra misionera, en continuar proclamando el evangelio y fundando y levantando iglesias nuevas, porque esas iglesias habían sabido mantener su identidad y su razón de ser. Ahora, toda esa problemática que había en las iglesias de ese entonces
que tenía preocupado a Jesús y que tenía preocupado a Juan eran, por decirlo de alguna manera, el caldo de cultivo para lo que vendría después. La historia de esta iglesia o el periodo histórico de estas iglesias pasó, pero le dio lugar a otro periodo histórico que heredó lo que este periodo de estas iglesias dejó. Ese nuevo periodo histórico recibió un legado que tuvo que saber también interpretar y aplicar. Déjenme decirles esto. No pasaron 300 años, o quizás un poco más, antes de que la iglesia, que había manifestado ya unos primeros síntomas en este primer periodo histórico, se comenzara a desviar y terminara desviada completamente. Durante este periodo histórico, Jesús habló mucho de que la iglesia sería perseguida, sufriría tribulación, y de hecho la iglesia fue duramente perseguida, tanto por los judíos, dice aquí en algún versículo, dice que fue perseguida por los judíos, pero también fue duramente perseguida y reprimida por el Imperio Romano, por el gobierno romano. La iglesia fue profundamente perseguida, acorralada, despojada de sus bienes. Muchos creyentes fueron ejecutados por causa de su fe, y las cárceles se llenaron de personas que confesaban a Jesús como su Salvador. Sí, la iglesia fue duramente perseguida. Pero para mediados de los años 300, la historia cambió. La situación cambió de una manera incomparable, de una manera impresionante. La iglesia, de ser perseguida, se convirtió o comenzó a convertirse en una iglesia perseguidora. ¿Me entienden eso? ¿Pueden ustedes entender eso? La iglesia que fue perseguida duramente, de pronto comenzó a convertirse en una iglesia perseguidora. ¿Y cómo pudo ser posible que el hacerse miembros de la iglesia por medio del arrepentimiento y la confesión de fe en Jesucristo de una manera sincera y auténtica ya no se hacía de esa manera, sino por conveniencia política o por conveniencia social? ¿Qué fue lo que pasó? Esto es una historia sumamente larga. Pero déjenme decirles que para comienzos de los años 300 asumió el imperio en Roma el emperador Constantino. Y había un emperador alterno que se llamaba Licinio. Así que ellos dos un día se sentaron a hablar, y viendo que el imperio romano estaba desmoronándose, estaba viniéndose abajo, y la persecución contra la iglesia continuaba, entonces ellos llegaron a la conclusión de que los cristianos tenían algo que los romanos no tenían, y además los cristianos creían en un Dios que era más real, más verdadero que los dioses romanos. Así que Constantino concluyó: la única manera de rescatar el imperio, de volver a darle cohesión al imperio, de volver a darle firmeza al imperio, es asumiendo las creencias que tienen los cristianos. Y tenemos antes que eso que terminar con la persecución, y tenemos que hacer algo para que los cristianos nos ayuden a reconstruir el imperio. Entonces Constantino sacó un edicto en el cual toda persecución contra los cristianos cesaba. Luego Constantino les devolvió los bienes que les habían expropiado, los devolvió a sus trabajos, a sus posiciones de privilegio, a sus funciones, les dio una cantidad de privilegios, y con el tiempo, ya a finales de los años 300, Constantino decidió legalizar el cristianismo en el imperio romano. Y entonces el cristianismo se hizo la religión oficial del imperio romano. Se convirtió en un cristianismo romano, en una iglesia romana. ¿Qué podemos decir
en resumen a eso. ¿Qué podemos decir a la pregunta cómo la iglesia perseguida se convirtió en perseguidora? ¿Y cómo puede ser que hacerse miembro de la iglesia ya no era por la fe personal en Jesús, sino por conveniencia política o social? Podemos decir que lo que pasó de ser perseguida, o la iglesia pasó de ser perseguida a convertirse en perseguidora a través de la alianza con el poder político, la legalización imperial y la imposición de la ortodoxia religiosa. Usted se preguntará, ¿qué está diciendo el pastor ahí? Déjeme decirle, todo esto fue un proceso. La alianza con el poder político fue el primer paso. La legalización imperial fue el segundo paso. Y cuando ya la iglesia se vio sin persecución, cuando ya la iglesia se vio empoderada por el Estado, cuando ya la iglesia se vio en una posición de privilegio ante el Estado, entonces comenzó a hacer abuso del poder y comenzó a perseguir a los que no estaban de acuerdo con eso, porque se levantaron cientos de voces diciendo: eso no está bien, eso está equivocado. Eso en realidad es una ofensa a Dios, porque la iglesia está siendo infiel a Dios aliándose con el Estado. Muchos comenzaron a reclamar y a decir que la iglesia había perdido su fidelidad a Jesús. Pero como los que ahora estaban en el poder no eran convertidos, comenzaron a perseguir a los que sí eran creyentes, que hacían ese reclamo. En el año 325, Constantino emitió un edicto general para que todos sus súbditos, todos sus funcionarios se hicieran cristianos. En alguna manera se cumplió la maldición de Balaam. En el versículo 14 del capítulo 2 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice a la iglesia de Pérgamo, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y esa maldición se cumplió por medio de lo que hizo Constantino. Lo que no lograron los emperadores por medio de la persecución, por medio de la expropiación de bienes, por medio de la tortura, por medio de la violencia, por medio del bombardeo ideológico contra la iglesia, lo logró Constantino por medio de una alianza política con la iglesia cristiana. El mensaje a las 7 iglesias demuestra que ya existía preocupación, como decía al principio, porque la iglesia estaba inclinándose a tomar un rumbo diferente al establecido en la enseñanza apostólica. Y la tragedia vino a mediados de los años 300, y posteriormente la iglesia se convirtió en una iglesia completamente diferente a la que describe el Nuevo Testamento. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Pero si bien el panorama para entonces era inquietante, también el mensaje es un mensaje motivador. Metas esa palabra en su cabeza, en su corazón. Este es un mensaje motivador. El mensaje de Jesús a las iglesias es un mensaje motivador. Hay 3 cosas que deben ser motivación para la iglesia. Hay 3 cosas que deben ser motivación para esta iglesia. Deben ser motivación para cada creyente cristiano, para cada miembro de una iglesia cristiana. Hay 3 cosas que deben ser motivación para la iglesia. Así como para un atleta, su motivación es el trofeo. Así como las selecciones de fútbol que terminaron el mundial, todas entregaron todo, todas jugaron, todas se esforzaron, todas corrieron, porque su motivación era el trofeo, la copa del mundo. Eso es una motivación inmensa. Así que hay 3 cosas que deben ser motivación para la iglesia desde la perspectiva espiritual. Primero, es motivación el estímulo de las iglesias que marcan la pauta. Yo hablé ya varias veces de eso.
es motivación, debe ser estímulo las iglesias que marcan la pauta. Aquí, entre todas esas 7 iglesias, solo hay dos iglesias que reciben de Jesús su aprobación total, ¿verdad? La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. A la iglesia de Esmirna Jesús le dice: tú eres una iglesia fiel, permanece fiel donde estás hasta la muerte. ¿Y cuál era la motivación? Yo te daré la corona de la vida. Y a la iglesia de Filadelfia Jesús le dice: yo he abierto una puerta delante de ti, una oportunidad misionera incomparable. Sé fiel a esa misión, sé fiel a esa tarea, y yo te daré, ninguno tomará tu corona, ninguno tomará tu recompensa. Quien no sea así tan fiel como tú, no tomará tu corona. Las otras iglesias debieran mirar a estas 2 iglesias y seguir su ejemplo. Esas iglesias, esas 2 iglesias, sirven como un espejo en el cual deben mirarse y evaluarse. Del 100% de la totalidad de la iglesia, en ese entonces, solo un 20% está en una posición aceptable y de compromiso delante de Jesús. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué nos dice hoy esto? Esta sección de Apocalipsis describe a la iglesia en su condición real. Eso es lo que eran las iglesias. Esa era su condición real. Ahí no hay nada que nadie esté inventando, ni imaginando, ni nada. Era su condición real, por una serie de circunstancias diversas en cada iglesia. Pero eso muestra también en qué es que debe estar ubicada la iglesia, en qué es que debe estar ocupada la iglesia, en qué es que debe estar encaminada la iglesia y en qué no. ¿Cuál no es la tarea de la iglesia? ¿Cuál no es la obligación de la iglesia? Pero sí, ¿cuál es el negocio de la iglesia? ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? Pero también muestra dónde puede estar la iglesia desenfocada en cuanto a su propósito. Las iglesias que marcan la pauta lo dicen todo. Solo 2 iglesias marcan la pauta. Las otras andan, por decirlo, confundidas en cuanto a su propósito y razón de ser, pero 2 iglesias marcan la pauta, y esas iglesias lo están diciendo todo. Marcar la pauta es permanecer firmes hasta la muerte, allí donde Jesús los estableció para testimonio a los que no creen, como la iglesia de Esmirna. Marcar la pauta es trasponer la puerta abierta de la oportunidad misionera hacia el mundo, como la iglesia de Filadelfia. Y estas son las iglesias que obtienen resultados. Ahora, si algo se exige a la iglesia, entonces es fidelidad. Si algo le exige Jesús a su iglesia, es fidelidad. Si algo le exigió Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, fue fidelidad. Fidelidad a su palabra, fidelidad a la ley, fidelidad a su propósito. Si algo le exige Jesús a la iglesia, es fidelidad. Y en ambos casos, en los casos de estas 2 iglesias, se promete una corona, un reconocimiento, lo que indica que el esfuerzo diligente, la fidelidad a la postre será recompensada. La Biblia habla mucho de las recompensas. Usted lea todo el Nuevo Testamento y trate de hacer una suma de cuántas veces se menciona el término recompensas en el Nuevo Testamento. Es un tema importante en la Escritura. Y por ejemplo, escribiendo aquí mismo al final del libro de Apocalipsis, Jesús dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra.
Hay una recompensa, hay una ¿qué? Se me fue la palabra. Sí, una recompensa para la fidelidad. Ahora, otra cosa que es motivo de estímulo para las iglesias es que la firmeza de la iglesia es lo que hace la gran diferencia. La firmeza de la iglesia es lo que hace la gran diferencia. Una característica de estas dos iglesias, Esmirna y Filadelfia, es que se mantuvieron firmes en su posición. Se mantuvieron firmes en su fe. Se mantuvieron firmes en su perspectiva teológica, si me permiten usar ese término. Se mantuvieron firmes en su doctrina. Se mantuvieron firmes en su fidelidad a Jesús y solo a Él. Se mantuvieron firmes contra el ataque despiadado de la cultura, contra las represalias imperiales y contra las ideologías promovidas por la religión pagana. Ellas se mantuvieron firmes. Para esas dos iglesias, su principal y fuerte oposición era la religión organizada. Los judíos se organizaron de tal forma que pudieran contrarrestar el mensaje, la predicación, la influencia y el crecimiento de la iglesia cristiana. Ese era su principal, diríamos, opositor. Pero también estaba el culto al emperador, en el que se obligaba a la gente a adorar al emperador como Dios. Y el creyente cristiano que era sorprendido confesando a Jesús como Señor era llevado ante un juez para que tuviera oportunidad de declarar públicamente que Jesús no es Señor, César es Señor. Pero la iglesia de Filadelfia se resistió a eso. Ni Esmirna ni Filadelfia se vendieron de ninguna manera a esa manera de pensar. Lo más sobresaliente es el hecho de que estas iglesias, que eran personas como nosotros, se tomaron el trabajo de reflexionar sobre su fe. Ellos reflexionaron seria y profundamente sobre su fe. El pararse delante de un juez romano o pagano y ser exigido a confesar a César como Señor y negarse a hacerlo, y en lugar de eso decir: no, Jesús es el Señor, así me cueste morir. Eso no fue casual, eso no fue cuestión del momento, eso fue el resultado de una profunda reflexión en la fe, de haber asumido seriamente la fe en el corazón, de haber dicho: voy a confesar a Jesús, cuésteme lo que me cueste. A diferencia de la gran mayoría que simplemente aceptaban la imposición de creencias sin mirar a fondo qué era lo que estaban recibiendo, sin reflexionar en qué era lo que estaban recibiendo. Por eso el reclamo de Jesús un día será para usted, para mí, para todos. El reclamo de Jesús será: tú tuviste la oportunidad y la desperdiciaste o la rechazaste. Tuviste la oportunidad de no haber considerado seriamente tu fe desde la perspectiva misma de Dios, y simplemente te conformaste con la fe que te comunicaron tus padres, o un líder religioso, o una iglesia determinada. Te conformaste con eso y diste por hecho que eso debe ser la verdad, pero no reflexionaste para comprender y discernir la verdad desde la perspectiva de Dios y no a través de ningún medio humano. En todas las cartas hay un encabezamiento específico que dice que el mensaje viene directamente de Jesús, dirigido por medio de Juan a las iglesias. Y una tercera cosa que debe ser de estímulo para la iglesia es que la iglesia debe mantener el legado por el bien de los que se han de salvar. ¿Me entiende eso? La iglesia debe mantener el legado por el bien de los que se han de salvar. Aquí muchos de nosotros podemos decir: Jesús me salvó, y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Jesús me salvó, y lo podemos decir con seguridad absoluta, confiando en la verdad
de Dios, confiando en la promesa de Jesús que dijo: de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ese es el legado que hemos recibido. Tú y yo somos salvos porque creímos en Jesús. Pero mañana o pasado hay otros que necesitan creer, que necesitan ser salvos también. Las iglesias que menciona Juan en Apocalipsis eran iglesias que, aparte de Esmirna y Filadelfia, habían olvidado ese legado. Ellos pensaban ser salvos y no les importaba si otros mañana o pasado serían salvos. Pero nosotros debemos guardar el legado, porque a nosotros sí nos importa que aún hoy o mañana o pasado otros sean salvos. Amén. Por eso la iglesia debe mantener el legado por el bien de los que se han de salvar todavía. Es un hecho, por más extraño que parezca, que el mundo conoce el mensaje que la iglesia predica. ¿Sí? La gente que no asiste a una iglesia cristiana o que tiene su propia religión, muchas veces nos dicen: yo ya sé qué es lo que ustedes predican, ya sé de qué me va a hablar, yo ya conozco eso, yo ya he oído eso. ¿No le ha pasado a usted eso? La gente conoce, el mundo conoce el mensaje que la iglesia predica, conoce los valores y los principios que la iglesia mantiene. Pero ¿saben? Por esa causa, el mundo se ha organizado. No siempre nosotros somos conscientes de eso, pero el mundo se ha organizado no solo para contrarrestar lo que la iglesia hace y predica, sino que también se ha organizado para arrebatarle el legado recibido. Aquí en esta esquina del parque, todos los días, desde quizás antes de las 6 de la mañana, se para una pareja con unas revistas, con unos libros, y se paran ahí, y ahí permanecen todo el día. De pronto se relevan cada ciertas horas, pero ahí permanecen todo el día. Y lo más curioso es que por medio de algo tan simple y sencillo como eso, porque ellos no le dicen nada a nadie, la gente simplemente pasa y va y viene, alguien se acerca y mire, ellos les dicen alguna cosa, le venden una revista, pero grupos como esos están creciendo de una manera inconmensurable. Y yo pienso, grupos como esos han estado arrebatándole el legado a la iglesia. La iglesia de Esmirna hizo muy bien en mantener su testimonio, y la iglesia de Filadelfia hizo muy bien en guardar la palabra de Jesús, el evangelio de Jesús, y confesar el nombre de Cristo. Solo Cristo salva, solo Cristo es el Señor, solo Cristo salva. Ellos no hicieron ninguna clase de alianzas con el Estado. Y permítanme terminar diciendo una última cosa. Si bien el panorama es inquietante, pero el mensaje motivador, entonces este mensaje a las 7 iglesias tiene una lección para la iglesia de hoy. Una lección para la iglesia de hoy. Alguien decía, un cierto autor decía: el aspecto más potente de estas cartas es su impacto combinado. Si resumimos todas las aplicaciones que encontramos en cada carta para cada iglesia y las juntamos, obtenemos un sentido de lo que Jesús espera de todas y cada una de las congregaciones. Ninguna iglesia de estas es perfecta, ninguna iglesia es perfecta. Todas necesitan mejorar, crecer, hacer ajustes. Todas necesitan reencaminarse. Ninguna puede ser autocomplaciente. Así estamos bien, nos sentimos bien y no necesitamos cambiar en nada. No, las cartas nos dan una lista bastante convincente de las mejores aplicaciones que pudiéramos encontrar
para la iglesia de hoy. ¿Saben por qué? Porque como comunidad cristiana, nuestro deber es hacer lo que debemos. Primero, para exaltar a Cristo. Primero, exaltar a Cristo. Exaltar a Cristo en la iglesia. Amar a Cristo en la iglesia. Que Cristo sea nuestro máximo amor, nuestra máxima exaltación. Que Cristo sea reconocido en nuestra vida como el Señor de nuestro corazón, de nuestra vida y el Señor de la iglesia. Debemos también estar dispuestos a afrontar el sufrimiento que en alguna manera pudiera acarrearnos el ser creyentes cristianos. Debemos estar dispuestos a continuar enseñando la sana doctrina. Debemos buscar la santidad personal. Debemos poner en práctica una vida espiritual genuina en vez de simplemente tener reputación de serlo. En lugar de llamarnos la Santa Iglesia Bautista, simplemente seamos creyentes santos que forman la Iglesia Bautista. Esperemos y vivamos preparados pacientemente para el retorno de Jesús. Vivamos cada día como si Jesús fuera a venir ahora y confiemos en la provisión que Dios tiene para nosotros. No tengamos temor de que dar testimonio de nuestra fe nos va a despojar de algo. Dios nos cuidará y nos proveerá. Así que, en conclusión, todo esto nos deja varias conclusiones esenciales. Primero, Jesucristo está en medio de las iglesias como sumo sacerdote y es el Señor y sumo sacerdote de esta iglesia. Jesucristo está si la iglesia ha de autoexaminarse, debe ser a la luz de la palabra de Jesús. Jesús le habla a su iglesia a través de su palabra, no a través de ningún otro medio, a través de su palabra. La iglesia debe guiarse en todo por la palabra de Jesús. Todo lo que la iglesia haya de hacer o decir debe ser bajo la guía de la palabra de Jesús. Cada iglesia tiene la oportunidad de ser fiel o corregir su camino si es el caso y gozar de la recompensa. Cada iglesia tiene la oportunidad de impactar su medio cumpliendo la gran comisión. Cada iglesia debe cuidar de traspasar diligentemente el legado del evangelio. Y como verdad esencial, la iglesia debe permanecer fiel en su rol misionero a pesar de las circunstancias. Amén. La iglesia debe permanecer fiel en su rol misionero a pesar de las circunstancias. Que Jesús haga de esta iglesia cada día más una iglesia fiel. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Incline su rostro y ore, por favor. Ore al Señor y pídale que le ayude a cada uno de ustedes, nos ayude a cada uno de nosotros a hacer de nuestra iglesia una iglesia fiel. Aquí estamos ante ti, Señor. Aquí estamos ante ti como personas, como hombres y mujeres, que tenemos cada uno una vida individual, personal, pero que tenemos en común como iglesia una misma fe, una misma esperanza. Tenemos en común un mismo camino, un mismo espíritu que nos llena, que nos renueva, que nos capacita, que nos llama, que nos envía. Tenemos en común un mismo evangelio, una promesa de vida eterna. Señor, eso somos como iglesia. Señor, somos una iglesia que queremos seguir siendo una iglesia fiel. Y queremos seguir siendo parte de ese remanente que yo sé tú tienes en el mundo, de iglesias que a pesar del
caos eclesiástico reinante en el día de hoy, como en los tiempos del apóstol Juan, en medio de ese caos hay iglesias que aún permanecen fieles. Y en esas iglesias tú tienes, oh Dios, tu remanente de creyentes, de seguidores, de discípulos, de hombres y mujeres que te aman, que te honran, que te sirvan, que proclaman tu palabra, que evangelizan, que hacen obra misionera. Señor Dios, haznos cada día más y afírmanos dentro de ese remanente, porque creemos, Dios, que por ser una iglesia fiel a tu palabra y ser fiel a Jesús, somos parte de ese remanente. Ayúdanos a cada uno en lo personal. Ayúdanos a cada uno en lo personal a construir iglesia. Todos somos llamados a construir iglesia con nuestros dones, con nuestros ministerios, con nuestra dedicación, con nuestra santidad, con nuestro amor por nuestro prójimo, con nuestras buenas relaciones, con nuestra dedicación, con nuestro compromiso. Ayúdanos a construir iglesia. Esa iglesia que te ame, que te honre, esa iglesia que sea fiel, esa iglesia de la que tú puedas decir un día: muy bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Señor, haznos como a ese siervo, para que un día, Señor, tu palabra nos honre con la recompensa prometida. Hoy tenemos aún mucho que hacer. Ayúdanos a ser esa iglesia que hace lo que ha sido llamada a hacer. Y trae, Señor, arrepentimiento y transformación y cambio y conversión sobre cuántas iglesias que solo tú conoces se han desviado, como estas iglesias a las que Juan les escribió, se han desviado del camino, de la doctrina, de la fe, de la esperanza, de tantas cosas. Señor, encamínanos más por ese camino estrecho de la fidelidad, pero sabemos que un día, Señor, tú nos llevarás a tu presencia por tu gracia y misericordia. Ayúdanos hoy a cumplir con la tarea fielmente. En el nombre de Jesús. Amén y amén.